Hoy les voy a contar la historia de Rockefeller. Este apellido fue sinónimo de admiración para algunos, sin embargo, para otros el mismo apellido se convirtió en una auténtica pesadilla. Rockefeller no solo se convirtió en el primer multimillonario del mundo y en una de las personas más ricas de la historia, también creó la primera corporación monopólica en los Estados Unidos. Su empresa, Standard Oil, arruinó la vida de muchas personas, llevándolas a la quiebra a base de sobornos, alianzas secretas y artimañas astutas. La historia de Rockefeller es en partes admirable y en otras partes cuestionable. Si hay una historia que podría probarnos que el poder puede llegar a corromper a una persona, esa es la historia de John D. Rockefeller. Sin embargo, como escribió el autor de su biografía, lo que hace que hablar de Rockefeller sea tan problemático es el hecho de que su lado bueno fue tan benévolo como su lado malo fue malévolo. Rockefeller comenzó en los niveles más bajos de la pirámide social. Es de las pocas historias en las que alguien logra salir del más profundo abismo de la pobreza para alcanzar la cima absoluta del éxito y el poder. Así que ponte cómodo y déjame llevarte de vuelta a 1839, cuando un joven Rockefeller nace en la pobreza. John Davison Rockefeller fue el primer hijo nacido en una familia de campesinos sin dinero. En su pequeño pueblo de menos de 1000 habitantes, el personaje más enigmático era sin duda el padre de John, conocido como Devil Bill, que en español vendría siendo algo como el diabólico Bill. Bill hacía de todo un poco, pero jamás se esforzaba mucho por nada. Solía desaparecer en medio de la noche, dejando a John y a sus hermanos solos durante semanas e incluso meses, solo para reaparecer en un carruaje lujoso y llenar a John y a sus hermanos de juguetes y regalos. Esto confundía al pequeño John, porque su familia vivía en una casa prácticamente en ruinas y vestían ropa vieja y rota. Pasaban hambre y frío todas las noches. Vivían una vida miserable, con esos breves momentos de lujo cuando Bill regresaba. Y la razón era que Bill llevaba una doble vida como estafador. Debido a que Bill casi siempre estaba lejos haciendo lo que hacía mejor, la madre de John le pedía ayuda en la granja. Para un niño de menos de 10 años, equilibrar la escuela y el trabajo en la granja era agotador. Pero le enseñó el valor de la disciplina y el trabajo duro, y John estaba orgulloso de ayudar a su familia. De hecho, comenzó a idear otras formas de ganar dinero. Una vez siguió a un pavo salvaje al bosque, robó sus huevos y cuidó de las crías. Cuando estos crecieron, vendió algunos por una buena suma y se quedó con otros para obtener más huevos y repetir el proceso. Desde muy temprana edad mostraba habilidad para los negocios, pero fue en esta época que John y su familia enfrentarían su primer problema, gracias al estilo de vida de su padre. Cuando John tenía 10 años, su padre Bill fue acusado de asaltar sexualmente a una joven. Aunque nunca se probó nada, los Rockefeller enfrentaron el desprestigio y el desprecio público y se vieron obligados a empacar y buscar un nuevo hogar. Uno pensaría que después de este evento, Bill cambiaría su estilo de vida, dejando atrás las estafas e infidelidades y se enfocaría en reparar la relación con su familia. Pero Bill hizo todo lo contrario. Usando su identidad falsa, Bill se casó con una mujer en otro estado donde nadie lo conocía. A pesar de que esta puntada de Bill se mantendría en secreto durante años, el impacto en la familia de John fue casi instantáneo. Su padre casi nunca estaba. John quería ir a la universidad, pero para entonces tenía 4 hermanos y un quinto en camino. La madre de John confiaba en él para ayudar a pagar la comida, la vivienda y la educación. Esto significaba que la universidad estaba fuera de la ecuación. John tenía que empezar a trabajar de inmediato. John dejó la escuela 2 meses antes de graduarse y comenzó a buscar trabajo en Cleveland. Buscaba algo grande, así que hizo una lista de todos los ferrocarriles, bancos y comerciantes mayoristas importantes de la ciudad. Sin embargo, cada vez que John se presentaba a una entrevista, la gente se reía al descubrir que solo tenía 16 años. John enfrentó rechazo tras rechazo, pero ninguna humillación lo detendría. Y después de 6 largas semanas consiguió una entrevista en una pequeña firma que necesitaba ayuda con la contabilidad. Cuando vieron su excelente caligrafía, decidieron darle una oportunidad y le dijeron que empezaría a trabajar de inmediato. No le mencionaron cuánto le iban a pagar.
John estaba eufórico y durante el resto de su vida celebraría el 26 de septiembre como un día feriado personal al que llamaría Día del Trabajo. Para él era más importante que su propio cumpleaños. Aunque no era una empresa muy grande, el primer trabajo de John le enseñó a tratar con proveedores, pagar cuentas y ver cómo funcionaba un negocio real por primera vez. John soñaba con algún día ganar tanto dinero como sus jefes. Cada mañana, antes de ir a trabajar, repetía para sí mismo: estoy destinado a ser rico. Al pasar de 2 años, su confianza y la experiencia adquirida lo impulsaban hacia su próximo gran movimiento. Durante su primer empleo, John se hizo amigo de Maurice Clark, un químico de 28 años que trabajaba por la zona. Aunque John solo tenía 18 años, ya se había ganado una buena reputación como contador en Cleveland. Y un día, Maurice le dijo que planeaba iniciar un negocio de productos alimenticios y sugirió que se asociaran. Después de ahorrar algo de dinero, formaron Clark y Rockefeller y comenzaron a comprar y revender granos, pescado, carne, frijoles y otros alimentos. Al principio fue difícil. John y Maurice estaban cansados de buscar clientes en la carretera, pero tener su propio negocio les daba un orgullo inmenso. Debido a su madurez, todos llamaban a John Señor Rockefeller. Los hombres mayores de la industria confiaban mucho en él y la lista de clientes de Clark y Rockefeller creció rápidamente. En 1862, John y Maurice obtuvieron una ganancia de $17,000, más o menos como $500,000 actuales. Nada mal para un joven granjero de 23 años, ¿no crees? Pero pronto surgiría una oportunidad aún mayor. Antes de la electricidad, las personas usaban aceite de ballena para iluminar sus hogares, pero cazar ballenas era caro y complicado. En 1859, en Pensilvania, alguien descubrió que usando una estructura de madera llamada torre de perforación, se podía extraer petróleo crudo en grandes cantidades del suelo. La extracción de petróleo era barata y relativamente fácil, y las ganancias llegaban rápido, por lo que el petróleo crudo fue apodado el oro negro. Fue en esta época que John conoció a Samuel Andrews, un joven que buscaba inversores para construir una refinería de petróleo en Cleveland, cerca de las regiones petroleras de Pensilvania. Andrews descubrió que al aplicar ácido sulfúrico al petróleo crudo, se podía convertir en queroseno, que ardía mejor y por más tiempo. John y Maurice, con dinero de su próspero negocio de productos, prestaron $4,000 a Andrews para iniciar la refinería. Al principio lo consideraron un proyecto secundario y dejaron que Andrews manejara la refinería por completo, pero la demanda de queroseno creció rápidamente y en poco tiempo la refinería se convirtió en la parte más rentable del negocio. John y Maurice abandonaron su negocio de alimentos y apostaron todo por el petróleo. Sin embargo, la industria era inestable. El petróleo solo se encontraba en un pequeño lugar de Pensilvania, y cuando alguien descubrió un yacimiento, surgía de la nada una ciudad improvisada de perforadores que lo agotaban rápidamente. Los precios fluctuaban entre los 10 centavos y los $14 por barril, y la situación era estresante. Maurice, incapaz de manejar el estrés, vendió su parte del negocio a John por $72,500, el equivalente a 1.3 millones actuales. John, asustado pero decidido arriesgarse en el negocio del petróleo. Año tras año, las afirmaciones diarias de John de que estaba destinado a ser rico parecían volverse realidad. Justo cuando cerró el trato, se descubrió un enorme yacimiento de petróleo en Pensilvania, eliminando cualquier duda sobre la escasez del petróleo. Claro, el mercado seguía siendo muy competitivo, por lo que si John realmente quería ser tan rico como deseaba, tendría que aplastar a la competencia sin piedad. Ahora que su socio se había ido, John renombró la empresa como Standard Oil y se dedicó a construir una segunda refinería y a exportar queroseno a Europa. Confiaba en que la industria del petróleo lo haría extremadamente rico, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Así que se asoció con Henry Flagler, un hombre tan ambicioso y disciplinado como él, que compartía su visión de construir un imperio y tenía un enfoque aún más despiadado en los negocios. Henry veía los negocios como un campo de guerra, en el que la única forma de ganar era destruir por completo a la competencia, o como lo veía Henry, al enemigo. No pasó mucho antes de que John adoptara esta filosofía. La competencia en la industria de la refinación se había vuelto brutal y nuevos competidores surgían rápidamente. John y Henry comenzaron a planear alianzas estratégicas para aumentar las ganancias de Standard Oil y perjudicar a sus rivales. John negoció secretamente con las compañías de ferrocarriles para obtener mejores tarifas de transporte
transporte. En ese momento el petróleo se transportaba a través de una red de trenes dominada por 3 compañías principales: la Central de Nueva York, la Erie y la poderosa Ferrocarriles de Pensilvania. Debido a las rutas de estas compañías, era beneficioso para la Central de Nueva York y la Erie transportar petróleo a las refinerías en Cleveland. Sin embargo, Ferrocarriles de Pensilvania prefería transportar petróleo directamente a Nueva York o Filadelfia, y por lo tanto decidió abandonar Cleveland como centro de refinación. Esta noticia causó pánico entre las refinerías de Cleveland, que comenzaron a abandonar la ciudad. Sin embargo, John vio este evento como una gran oportunidad. A cambio de garantizar un flujo constante de petróleo a través de sus redes, negoció un descuento del 75% en los costos de transporte con la Erie y una tarifa reducida de 1.65 por barril con la Central de Nueva York, cuando la tarifa oficial era de 2.40. Aunque las compañías de ferrocarriles aceptaron a regañadientes, las garantías de envíos constantes eran irresistibles para ellas. Con estas tarifas más bajas, John pudo bajar los precios de su petróleo y comenzar una guerra de precios. Sabía que sus competidores, al pagar tarifas más altas, no tendrían oportunidad alguna y eventualmente quebrarían. Una vez que la competencia desaparecía, Standard Oil aumentaba los precios nuevamente y obtenía mayores beneficios. Estas prácticas, conocidas como rebajas ferroviarias, eran dudosas desde un punto de vista moral, pero en aquella época no había leyes antimonopolio para prohibirlas. Por lo tanto, John no estaba infringiendo ninguna ley. Sin embargo, las rebajas perjudicaban a sus competidores y consolidaban aún más el poder de Standard Oil. John usó el miedo creado por su pequeño y exclusivo club para intimidar a otras refinerías y comprarlas por precios que daban risa, consolidando su monopolio en Cleveland. Para 1873, mientras muchas refinerías cerraban, Standard Oil prosperaba gracias a su gestión eficiente y crédito sólido. John aprovechó la crisis para expandirse en otras ciudades y consolidar su control absoluto sobre el mercado del petróleo. En las décadas siguientes, Rockefeller construyó una vasta red de oleoductos, reduciendo su dependencia de los ferrocarriles y bajando aún más sus costos. Con esta expansión se ganó el apodo de El Pulpo por sus tentáculos que cubrían el país. Pero el creciente poder de Standard Oil atrajo críticas y enemigos, entre ellos a Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, inició una campaña en contra de los monopolios, terminando al fin, después de 40 años, con el brutal monopolio de Standard Oil. En 1911, Standard Oil fue disuelto por orden del gobierno federal de Estados Unidos. Sin embargo, para la suerte de Rockefeller, esta disolución resultó ser una bendición disfrazada, ya que al ser accionista en las 34 compañías resultantes, su riqueza se multiplicó, convirtiéndolo en el primer multimillonario del mundo. Tras su retiro, a los 70 años, Rockefeller se dedicó a la filantropía, donando cientos de millones de dólares a la investigación médica, la educación y otras causas benéficas. Según su biografía, John donó desde que recibió su primer cheque a distintas organizaciones de beneficencia al menos un 10% del dinero que ganaba. Además, queriendo dejar un legado tras su muerte, en 1913 fundó la Fundación Rockefeller, que seguiría aportando a distintas causas benéficas aún después de su fallecimiento. La Fundación Rockefeller sigue donando al día de hoy. Es difícil calcular una cifra exacta debido a la inflación de los años, pero se estima que la suma supera los 8 billones de dólares en la actualidad, lo que colocaría a John entre los filántropos más generosos del mundo, apoyando desde su fundación a la educación, construyendo cientos de escuelas alrededor del mundo, y la medicina, salvando incontables vidas de enfermedades como la malaria, la meningitis y la lombriz intestinal. Y todo comenzó con un pequeño granjero que a los 16 años se convirtió en la cabeza de su familia y tomó el rol que su padre Bill extravió en una borrachera. Y si llegaste hasta aquí, te pregunto, ¿qué piensas del señor Rockefeller? Me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. Si este video les gustó, no se pierdan el video de la fascinante historia de Tesla. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video, cracks. Chao.